parte de docentes para docentes de esta misma institución. Los docentes que participaron fueron los de la Facultad de Ingeniería, específicamente Ingeniería Electrónica, y los profesores de Ingeniería de Telecomunicaciones. Por cada facultad participaron entre 10 y 12 profesores, un proceso que se llevó a cabo por 3 semestres consecutivos. Pues se aplicaron algunos instrumentos, el propósito era observar la veracidad, la practicidad o incluso también la dificultad de lo que es el trabajo con portafolios. Y yo quiero pues partir de una pequeña reflexión. Ahí vemos la imagen, vemos al profesor y vemos a los estudiantes. Y dice el maestro: para que la evaluación sea justa, todos realizarán la misma prueba. Van a subir a ese árbol. Entonces aquí tenemos diferentes los animalitos y el árbol. ¿A quién le irá mejor subiendo el árbol? Al monkey, Gato. al elefante, al pez. Al pez. Lo mismo nos pasa en el salón de clase. Tenemos diferentes tipos de estudiantes, diferentes modelos de aprendizaje, diferentes tipos de llegar a nuestro estudiante y realmente ver un aprendizaje significativo. Entonces dije, bueno, vamos a ver qué aporta el portafolio, qué tanto tiene de innovador, qué se puede hacer para hacerlo funcional, que realmente sea práctico y que salgamos de lo que ha sido la evaluación, el papel y el lápiz, donde es un momento específico, donde les decimos a los muchachos, bueno, mañana hay parcial, el muchacho se pega el libro, se aprende de memoria el tema y está presentando su examen, se lo da al profesor, lo califica y ahí quedó el proceso muchas veces. La idea del portafolio es que precisamente nosotros podamos ir un poquito más allá de esos procesos tradicionales, pues que no son ni satanizados ni son pecado, pero es lo tradicional. La idea de la propuesta es presentar algo innovador, que pueda generar feedback, no en un momento específico, sino a lo largo del proceso. Que pueda ver yo el avance del estudiante, como les digo, no en un momento específico, sino que yo pueda sentarme con él en cualquier momento del proceso de evaluación, del proceso académico, y saber en qué va. Que yo pueda tener una evidencia clara cuál es el proceso de aprendizaje, qué te ha llamado la atención, dónde están las dificultades y poder guiar de esa manera el proceso de aprendizaje. Bueno, hay una pequeña definición de portafolio, técnica incorporada a las actividades diarias del aula. Muchas veces pues pensamos en el portafolio. Dos modelos de portafolio. Por favor, lo compartan. Esos son modelos físicos. La idea es que pues, el estudiante siempre se quede con su material, es su autoría. Entonces, muy amablemente los profesores que participaron me los facilitaron para que los vieran. Entonces pueden irlos mirando. Siempre pensamos es en la carpeta y no en la cantidad de lecturas que debo hacer y cómo voy a calificar, pero cuando ha habido un proceso, cuando yo me sentaba con el estudiante, cuando hemos visto sus dificultades, he visto su progreso, es mucho más fácil dar un feedback, e incluso una misma evaluación. El propósito es recopilar evidencias. ¿Cómo está aprendiendo mi estudiante? Bueno, y ahí también hay un reflejo del maestro. ¿Qué ha hecho el maestro? Entonces, si yo quiero ver al maestro, voy al portafolio. Si quiero ver al estudiante, voy al portafolio. Tiene en cuenta estilos de aprendizaje y las capacidades que tiene el mismo estudiante. Les decía, uno siempre dice portafolio, carpetas, donde paquetado de bolsas, el profesor cargando. Pues ha sido un proceso dinámico. Esta investigación o esta observación acerca de la propuesta alternativa de portafolio, porque ya para una segunda experiencia lo que hicimos con los docentes que participaron en el curso fue cambiar el portafolio físico, el que están mirando ahorita ustedes, por algo que llamamos digital, entre comillas, porque pues hay plataformas específicas para trabajar el portafolio digital, pero le pusimos portafolio porque ellos organizaban simplemente desde sus computadores, desde sus propios archivos, iban organizando, haciendo las carpetas y me entregaban solamente el CD. Fueron muy inteligentes los profes
tranquilos para hacer su trabajo. ¿Qué permite este portafolio? Llevar un récord de los aprendizajes y evaluar lo que los estudiantes pueden hacer en vez de lo que los estudiantes pueden memorizar o aprender. Es como ver la práctica de lo que realmente el estudiante está aprendiendo y no ver lo que fue capaz de memorizar. Bueno, el portafolio también tiene unos objetivos muy claros y es promover el trabajo autónomo, porque a veces pues, nos preguntamos nosotros, mi estudiante sale de clase de inglés y no quiere saber más de inglés, se le olvidó hablar, se le olvidó escribir, se le olvidó comunicarse en esa segunda lengua, se le olvidó promover el aprendizaje de su segunda lengua. Entonces, el portafolio, al ser una herramienta personal, muy individual, que el estudiante mismo va consolidando, pues permite mejorar la autonomía, o eso dice la teoría, y ahorita vamos a mirar si es cierto o no tan cierto. Pero es uno de los objetivos, promover el trabajo autónomo. Y también retroalimentar, lo que les decía, no solo en el momento, muchachos, hay 3 partes, uno cada mes y medio, por favor, pilas. No, sino que yo pueda estar más pendiente del proceso a lo largo de todas mis sesiones. ¿Por qué también escogí el portafolio? Por la idoneidad para evaluar. No medir solamente la memoria, sino lo que el estudiante puede hacer. Procura también una evaluación holística en todas las áreas. De pronto los profes que ya están mirando el portafolio, están pasando el portafolio, pueden darse cuenta que hay algunos criterios no solamente académicos que están siendo evaluados, hay también criterios actitudinales. ¿Por qué? Porque pues se mira cómo lo presentó, se mira si complementó la información. Hay aspectos desde luego de conocimiento y adquisición de segunda lengua, como se debe dar cuenta de los contenidos de la materia, se debe dar cuenta de la gramática, se debe dar cuenta de la consolidación del conocimiento, de la autoría del estudiante. Entonces no solamente estoy evaluando el papel, sino estoy evaluando también la actitud del estudiante. Bueno, como ya les había dicho, brinda la oportunidad de una observación continua y tomar medidas necesarias para darle una ruta al proceso de aprendizaje. Y yo estoy viendo que mi estudiante está teniendo una dificultad en algún tema, precisamente es ahí donde él puede empezar su propio proceso autónomo y profundizar, llegar a una construcción real de conocimiento cuando él empieza a investigar, cuando empieza a buscar por sus propios medios, cuando empieza a consolidar la información. Y finalmente, dentro de esta presentación, la evaluación debe constituir un proceso más que un suceso, más que un momento, es dar cuenta de todo lo que se ha hecho a lo largo del curso. Yo a ninguno de ellos les dije, bueno, por favor, mañana todos papel y lápiz, porque esta es una propuesta de escritura para docentes, partían del párrafo al ensayo. Yo no les dije, mañana ensayo. No, yo solamente miraba su proceso, cómo van todos esos, si debemos ir al mismo ritmo, tanto en la construcción del portafolio como en los contenidos. Y solamente miraba el proceso, determinábamos si ya estábamos listos para el siguiente paso, daban cuenta del proceso y continuábamos con el curso. Hay 3 pasos, o lo resumí en 3 pasos, lo que es la construcción del portafolio. Un grado 1 es que debe haber unos requisitos mínimos. O sea, lo que está mirando ahí no es lo que al estudiante le pareció poner o incluir dentro del portafolio. Son esos requisitos mínimos establecidos que deben estar y deben aparecer en el portafolio, que el estudiante debe dar cuenta de aprendizaje en ese momento. También hay una aplicación de la actividad, y es la parte autónoma, donde el estudiante va a buscar, donde el estudiante mismo va a escribir, donde él mismo va a hacer un feedback, se va a autocorregir,
o donde también el docente tiene una parte muy importante, y es la de dirigir el proceso. Y la consolidación, que es ese resultado final de determinado momento que se esté presentando en el curso. Y es pues el que muestra ya la verdadera adquisición de conocimiento por parte del estudiante. Bueno, entonces aquí hablamos, por ejemplo, de evidencias físicas. Hay formatos, como les digo, que son los que deben aparecer y hay unos que son optativos. Y al portafolio que nosotros llamamos digital también establecimos algunos criterios que deben ser obligatorios y otros optativos. Algunas dificultades que se presentaron dentro del proceso, pues aquí vemos algunas, y es el manejo y la conformación del portafolio. Pues no todos los docentes estamos acostumbrados a evaluar con portafolio. Entonces, como estudiante, decía mi docente, ¿qué le voy a poner, teacher? ¿Cómo lo voy a presentar? ¿Hay que ponerlo bonito? ¿Qué le incluyo? Entonces siempre había como ese tipo de dudas al ser una nueva experiencia a la cual ellos estaban enfrentando. Bueno, genera expectativa en cuanto a cómo lo presento, cuándo, de qué forma. Para ellos o para los docentes que participaron dentro de este proceso de observación, pues les tomó tiempo entrar dentro de la dinámica de lo que era el portafolio y en la misma medida pues presentarlo en los tiempos que habíamos especificado. Todo lo presentaron, pero hubo algunas demoras precisamente en estos dos aspectos que le marcamos la presentación, el cómo, el cuándo, el dónde lo entrego, el de qué forma. Bueno, algunos docentes, todos entregaron, pero algunos no cumplieron el tiempo, y el proceso de aporte al portafolio, lo que llamamos nosotros autonomía, lo que se llama dentro de este proceso de observación, es difícil de lograr incluso aún con docentes. Uno dice, no, el estudiante ideal es el que busca por su cuenta. Pero a veces, como docentes, o lo que yo pude ver es que también, o más bien que aún no tenemos esa conciencia de profundizar aún como realmente estaba planteado en el portafolio. Algunos logros: aporte al proceso pedagógico en la asignatura. Pues los profesores no habían participado en una evaluación por portafolio, pues tuvieron su experiencia, evidencia del aprendizaje, una herramienta flexible, y pues al final el estudiante dice, aquí está mi proceso y eso fue lo que aprendí. Creo que con esto terminamos. Y algunas conclusiones. El portafolio definitivamente da una cuenta clara de lo que fue el proceso del estudiante. Incorpora una nueva experiencia de aprendizaje, genera reflexión y la asesoría de parte docente-estudiante.